de la docencia, siempre has estado tan pendiente de la docencia y creo que eso es algo que a todos nos inspira mucho. Yo siempre lo digo muy agradecida, creo que ni el R1, R2 y R3 fue gracias a las enseñanzas, a tus enseñanzas, a que siempre tuviste toda la paciencia. Voy a empezar a compartir la pantalla de la exposición que voy a presentar. Bueno, la revisión que yo voy a hacer es la anatomía en la vía aérea ya por ecografía. Más orientada a lo que es en realidad la parte anatómica, cómo es que nosotros vamos a ir viendo las diferentes estructuras de la vía aérea. La revisión la he hecho en base a, en sí, la mayor literatura que habla sobre el uso del eco en la vía aérea es en lo que es medicina de urgencias y anestesiología, para los procedimientos que se tienen que hacer de forma emergente en el diario vivir del manejo de los pacientes. Bueno, es solo, como todos conocemos, la vía aérea superior. Está la vía aérea dividida en una vía aérea superior y vía aérea inferior. Lo que nosotros más vamos a valorar es la vía aérea superior, que en esta imagen se puede ver claramente lo que es la parte del hueso hioides, el cartílago tiroides, el cartílago cricotiroides, la membrana cricotiroide y los anillos traqueales. Muy importante para nosotros como intensivistas, como médicos de emergencia, lo que es la identificación de los anillos traqueales para los procedimientos que hacemos, ya sea la traqueostomía percutánea o para una cricotiroidectomía de emergencia, que es lo que se hace en las salas de emergencia. Este es el artículo en el que más me he basado. Es una revista de anestesiología. En base a esto he sacado toda la mayoría de la revisión con ciertas variaciones que he hecho. ¿Cuáles son las indicaciones de la ecografía en las vías respiratorias? Ya. Primero, ¿qué estructura anatómica vamos a valorar nosotros y cuál es la indicación? Y he puesto el estudio más importante. La membrana cricotiroidea y la tráquea. ¿Para qué nos sirve? Para la evaluación preanestésica de las vías respiratorias, estar preparados para el acceso de emergencia de las vías respiratorias frente al cuello del paciente y para realizar las traqueostomías. Vamos a valorar la tráquea específicamente para la evaluación de la colocación del tubo endotraqueal. Creo que es muy importante para nosotros, más aún cuando estamos manejando pacientes con COVID. Yo no sé cuál sea la realidad de sus hospitales, pero en lo personal no tenemos el acceso de una radiografía que anteriormente era tan común en el momento en que se la necesita, entonces nos sirve de mucho el eco al pie del paciente. Predecir el tamaño del tubo endotraqueal que vamos a utilizar en nuestros pacientes. Y cuando valoramos las cuerdas bucales, la identificación de parálisis de cuerdas bucales, que se presenta muy frecuentemente en pacientes que tienen largo tiempo en intubación y que ya colocamos una traqueostomía, por ejemplo. Ya adentrándonos en cuanto es la realización de una ecografía de vía aérea, primero vamos a ver cuál es la posición de nuestro paciente. Nuestro paciente se va a encontrar en una posición de decúbito dorsal, con la cabeza en hiperextensión. Si nosotros, si es que de acuerdo a la comodidad del operador, se puede colocar una toalla o una almohada en la parte posterior de la cabeza. ¿Qué traductor vamos a usar? Vamos a usar un traductor lineal de alta frecuencia, como nosotros conocemos. Mientras más alta sea la frecuencia, menos profundidad tendrá, pero más nítida será la imagen. Sin embargo, también se puede utilizar el traductor convexo cuando nosotros queremos hacer una valoración de la base de la lengua. ¿Qué planos vamos a explorar en nuestros pacientes? Vamos a tener una vista sagital, que sería longitudinalmente a la línea media, una vista parasagital, que es longitudinalmente y lateral a la línea media, y una vista transversal a través de las superficies anteriores del cuello. ¿Cuál es la profundidad? Menos de 4 centímetros, y siempre se recomienda un barrido inicial desde el mentón hacia el hueco supraesternal. Esta es como podemos ver en el lado izquierdo, está una visión transversal y en el lado derecho de la pantalla una visión longitudinal. Por lo general se recomienda que nosotros nos coloquemos hacia el lado derecho del paciente. Les voy a hablar de una descripción básica de la ecografía de la vía aérea. Aquí les había comentado anteriormente que sí podemos utilizar el transductor convexo.
Como podemos ver para ver la base de la lengua, en el lado izquierdo está la localización del transductor y en el lado izquierdo qué estructuras anatómicas nosotros vamos a ver. Esto es anterior, esto es posterior. Lo verde va a ser la sombra del mentón o de la mandíbula que va a estar en la parte de arriba. El violeta es los músculos del piso de la boca y el color naranja, claro que está aquí hacia posterior, es el hueso hioides. Y el rojo que está posterior es la superficie dorsal de la lengua. Ya, esas son las principales medidas que vamos a ver en la base de la lengua. Posteriormente vamos a colocar el traductor de forma transversal. Siempre tenemos que identificar nosotros la base del esternón y de ahí vamos a colocar en la línea media el traductor siempre dirigido hacia cefálico. ¿Qué vamos a identificar aquí? Nosotros principalmente, como vemos aquí, el azul claro va a ser el cartílago, los cartílagos traqueolas y esta sombra acústica que es la vía aérea que está hacia posterior de eso. A nivel púrpura, al lado derecho de la imagen vamos a ver el esófago y al lado izquierdo la arteria carótida que nosotros conocemos cómo se identifican, ¿no? La parte vascular, si es que utilizamos Doppler color, nosotros podemos evidenciarla de forma más fácil. ¿Y qué es lo que vamos a ver cuando nosotros colocamos el traductor de forma transversal? ¿Sí se escucha? Perdón, parece que estoy perdiendo la conexión. Sí, mi doctora, sí se escucha. Ah, ya. Bueno, este es el traductor colocado en forma longitudinal que nosotros vamos a identificar de abajo hacia arriba, siempre como les había dicho, para tener una visión de todo lo que es la vía aérea. Lo que es verde hacia arriba es el cartílago tiroides, que es este de aquí. Hacia abajo vamos a tener el cartílago cricoide, el cartílago cricoides. Existe una denominación en este artículo que se dice cadena de perlas. Las perlas son las que las denomina que son los anillos traqueales. Y ellos le mencionan como la perla mayor o como la zona hipoecogénica más grande, superior al primer anillo traqueal, como un método de referencia para nosotros encontrar el cartílago cricoides. Entre el cartílago tiroides y el cartílago cricoides, que está en rojo, va a estar la membrana cricotiroidea. El naranja que está hacia la parte inferior, vamos a ver como el borde entre el tejido y aire. Aquí nosotros vamos a ver artefacto, porque evidentemente el aire es enemigo del eco, como se dice, entonces es lo que vemos hacia posterior. Y en marrón está el istmo de la glándula tiroides. Entonces vamos a repasar cuáles van a ser las características ecográficas de la vía aérea. El hioides lo vamos a ver como una línea hiperecogénica en forma de U. Luego vamos a valorar el cartílago tiroides y cricoides, su característica ecográfica es que son hipoecogénicos. La membrana tiroidea es hipoecogénica. Las cuerdas vocales verdaderas aparecen sobre los músculos como hipoecogénicas. Las verdaderas y las falsas tienen una grasa ecoica. Y la tráquea, que tiene una hipogenicidad de los anillos en visión longitudinal. Luego vamos a ir explicando cada uno de esos. Empezamos con el hioides. ¿Cómo vamos a colocar el transductor? Con el transductor lineal colocado en forma transversal a nivel de la base del mentón del paciente y dirigido hacia vamos a ver en el centro del cuello una estructura hiperecoica con un halo hipoecoico. Va a tener una forma de U. Como ustedes pueden ver aquí en la imagen que yo he puesto, es lo que está marcado con amarillo. Este es el hueso hioides. Bueno, sería ideal, ¿no? Por asuntos de pandemia, hacerlo de forma práctica, creo que es un asunto práctico, pero he intentado poner la imagen de cómo colocamos el transductor y qué es lo que nosotros vamos a ver a nivel del eco. Entonces va a tener una forma de U hiperecoica. Ahora el cartílago tiroides. Para localizar el cartílago tiroides nosotros tenemos que localizar la base del esternón. Y una vez aquí dirigimos el transductor hacia cefálico. ¿Ya? ¿Qué vamos a encontrar principalmente y qué es lo que vamos a diferenciar aquí? Las cuerdas vocales en el paciente. Cuando los pacientes están despiertos y nos pueden colaborar, se sugiere que se les pida que los pacientes hablen.
con la finalidad de que las cuerdas bucales se abran o se cierran. En el lado izquierdo de la imagen, en la imagen A, ustedes ven las cuerdas bucales abiertas y en el lado B las cuerdas bucales cerradas. ¿Cómo se ve el cartílago tiroides? Hipoecoico en relación a los cuerdas bucales seguidos por una sombra acústica que va a corresponder a la vía aérea. Este de aquí son los cartílagos tiroides, como podemos ver en relación a las cuerdas bucales, son hipoecoico. Asimismo, le he intentado colocar aquí en la visión transversal, donde se ve el cartílago tiroides que está en amarillo, que tiene la forma de U, y las que están en celestes van a ser las cuerdas bucales. Eso es lo que vamos a diferenciar en nuestros pacientes. Es muy importante nosotros en esta visión, cuando valoramos las cuerdas bucales y en pacientes que tienen parálisis a la movilización, podemos ver nosotros cómo se moviliza solo una parte o la que esté con parálisis. Ahora, bueno, después del cartílago tiroides se recomienda la identificación del cartílago cricoides, principalmente en un eje, en un corte longitudinal. Nosotros ya les voy a mostrar posteriormente una técnica que describe de cómo nosotros podemos ubicarlo de mejor manera, pero ¿qué es lo que vamos a ver? Yo solo quiero que lo identifiquen en anatomía. El cartílago tiroides, el cartílago cricoides está superior a los anillos traqueales y tiene la forma de una U invertida, como le podemos ver acá. La sombra acústica que se ve posterior al cartílago cricoides, nosotros lo tenemos en forma transversal, superior a las cuerdas bucales y hacia cefálico, corresponde a la vía aérea y a la presencia de aire a nivel del cuello. He puesto bastante énfasis en lo que es la membrana cricotiroidea porque considero que el eco es bastante útil aquí al realizar una cricotirotomía, porque nosotros tenemos que identificarla claramente. Es fácil en un paciente como está en la fotografía, ¿no? Que te colabora, pero es muy común que nosotros en el servicio de emergencia se encuentre un paciente que tenga trauma superior y que nos veamos obligados a realizar una cricotirotomía de emergencia. Entonces, se han descrito dos técnicas para la identificación sistemática y escalonada de la membrana cricotiroidea. La una es la técnica longitudinal o de cadena de perlas y la otra es la técnica transversal. Tiroides, línea aérea, cricoides, línea aérea, que es la que les había mostrado anteriormente. Está de aquí. Se ha demostrado que la técnica longitudinal va mejor. Las personas, cuando realizamos la técnica longitudinal, localizamos de forma más temprana y acertada la membrana cricotiroidea. La voy a describir paso a paso. Con el paciente colocado en decúbito supino y en hiperextensión, vamos a colocar el transductor lineal en forma transversal sobre el esternón, ¿ya? Supraesternal y en dirección cefálica. Aquí vamos a diferenciar en esto anatómicamente. Lo rojo es el anillo traqueal y el azul claro es el borde del tejido aire. Luego lo que vamos a hacer es deslizar el transductor hacia el lado derecho del paciente. Como se informó que nosotros, como se prefiere o por lo general el operador está hacia el lado derecho, pues hacia nosotros lo dirigimos al transductor. El borde derecho del transductor se coloca en la línea media de la tráquea. Luego vamos al extremo derecho del transductor, lo vamos a mantener y vamos a girar el transductor en 90 grados hacia el plano sagital. Inmediatamente a esto nosotros vamos a estar en el centro de la línea aérea y vamos a ver los anillos traqueales. Esta es la cadena de perlas que se refiere a lo que indica el nombre. Lo que se tiene que hacer posterior a esto es deslizar cefálicamente el transductor hacia el cartílago cricoides, hacia arriba. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a identificar anatómicamente? Y púrpura es el extremo distal del cartílago tiroides. El amarillo es lo que les voy a explicar posteriormente, que es la aguja.
Este celeste es el cartílago cricoides y los anillos traqueales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es colocar una aguja. ¿Por qué una aguja? Porque va a generar una sombra acústica, ¿no? Una aguja que va a pasar entre el borde caudal del cartílago tiroides y el borde cefálico del cartílago cricoides, una vez que los hemos identificado anatómicamente. Se acaban los cuerpos de la tráquea, cartílago cricoides y cartílago tiroides. Colocamos la aguja e inmediatamente posterior a esto retiramos el transductor. Y ahí está fijado el sitio donde vamos a puncionar a nuestro paciente. Si es que es más fácil, se marca con un corrector y eso nos da una efectividad mucho mayor durante el procedimiento. Ya, esa sería la técnica de cadena de perlas para identificar la membrana cricotiroide. Posterior a esto vamos a ver anatómicamente por eco los anillos traqueales. Es una cadena de cuentas que se dice y son estructuras hipoecoicas en forma semicircular. Por lo general las vamos a diferenciar en un corte, colocando el transductor en un corte transversal, de la misma forma que les indicaba anteriormente, siempre centrando el transductor y luego virando hacia arriba y hacia cefálico. Esto es muy útil para nosotros como intensivistas porque podemos, en las traqueostomías percutáneas, podemos identificar claramente dónde vamos a hacer la punción entre el segundo y el tercero y el cuarto anillo traqueal. Ya, esto sería en cuanto a lo que es anatomía por ecografía. ¿Cuándo nos sirve la ecografía para predecir la vía aérea difícil en obesos? Uno de los estudios más significativos que he encontrado es en el que se tomaron 50 pacientes obesos que tienen un índice de masa corporal mayor al 35%. ¿Qué es lo que realizaron con estos pacientes? Midieron la circunferencia del cuello y una medición anteroposterior por eco de los tejidos blandos y dónde fue el corte que usaron a nivel de las cuerdas vocales, que es lo que les indicaba inicialmente. ¿Cuál fue la medición? En una ventana transversal a nivel de las cuerdas vocales midieron el diámetro anteroposterior de la línea media desde la piel hasta la tráquea. Y luego 15 milímetros a la derecha y 15 milímetros a la izquierda. Esta es la medición que ellos hicieron. Se congela la imagen y se mide 15 milímetros acá y 15 milímetros acá. La suma de estos tres valores en milímetros es que este valor de sumar estos de acá estaba mayor a 28 milímetros, sumado a la circunferencia del cuello mayor a 50 centímetros y que el paciente sea obeso, predijeron una laringoscopía difícil, que se relacionaba en un 70% con un Cormack 3 o 4. ¿Cómo concluyeron que la vía era difícil? En 3 intentos por una persona experimentada, si posterior a 3 intentos de intubación no se podía intubar el paciente, se procedía a despertar y entraba en el estudio. Entonces, evidentemente, demostró que sí determina la predicción de una vía era difícil con estas 3 características. Y si es que nosotros valoramos esto en un obeso, si nos da el tiempo, evidentemente, lo que se debería hacer es con una secuencia rápida de intubación y con todas las medidas que nosotros tengamos para valorar vía aérea difícil. Realmente es un tema, espero no haberlo hecho muy corto, pero esta sería lo que es la anatomía guiada por ecografía. No sé si es que se tenga algún tipo de pregunta. Espero que se haya entendido. Gracias, Mari. Bueno, conversamos que íbamos a hacer unas preguntas después de que pueda ya intervenir Ricardo. No sé si la gente tiene una pregunta, solo una pregunta, si no, la haría yo, que tengo una en mente. Si alguien tiene que hacer una pregunta, es el momento, les quedan 20 segundos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. Bueno, Mari, yo te hago una pregunta. Bueno, como tú lo mencionaste, no hay recursos y hay recursos. A veces tenemos ciertos dispositivos o insumos en la UCI y a veces no.
¿qué paciente tú dirías o qué valoración clínica o qué dato quizás de gabinete, no lo sé, te haría frenar para que a un paciente se le haga una traqueostomía guiada por ecografía? Que tú dijeras, no, yo no la hago hasta que hagamos una medición con la eco. ¿Qué paciente tú eh, pues le darías prioridad, pues, ¿no? Y quizás detendrías el procedimiento hasta no hacer una ecografía como primer paso. Posterior a hacer la ecografía, ¿con qué paciente yo diría no le voy a hacer una traqueostomía? Eso es lo que estoy No, entendiendo. no, no. Entonces, no estoy, Ya, perdón, a ver. me refería a qué paciente tú le darías prioridad para hacerle una ecografía antes de hacer Antes la de, traqueostomía. allá, un paciente obeso. En los pacientes obesos es donde se ha descrito creo que todos tenemos en realidad, bueno, existen los marcadores, existen el examen físico, ¿no? Que a nosotros nos guía para guiarnos en una vida difícil, la distancia tiromenteniana, la apertura de la boca, etcétera. Pero es muy útil y se describe mucho el uso de la ecografía en los pacientes obesos para hacer una traqueostomía. Primero, porque cuando nosotros colocamos al paciente en hiperextensión y se coloca el eco en forma longitudinal y no es posible ver los anillos traqueales, el 2 y el 3 o 3 y 4 se cataloga como una vía aérea difícil y sería lo ideal que nosotros nos podamos apoyar de la parte quirúrgica. No sé cuál es la experiencia que ustedes tengan. Nosotros, en lo personal, a partir de que nos convertimos en una UCI COVID, prácticamente nos quedamos solos, o sea, no tenemos la presencia de un otorrino, no tenemos un cirujano. Todos estos procedimientos en el paciente los realizamos nosotros y hemos ganado cierta experticia. Entonces, o no sé si experticia también cometiendo errores, entonces nosotros usamos bastante el eco actualmente ante la necesidad y ante la falta de personal, porque es real, o sea, estamos solos con la pandemia. Ok, ok. Entonces el paciente obeso, ¿no? Que es el que siempre está uno pensando. Y una pregunta agregada ahí para ir concluyendo. En la posición que tú mencionaste, la hiperextensión o quisieras esa famosa posición en rampa con la que uno suele colocar al obeso para intubarlo. Para realizar la ecografía te indican la posición en hiperextensión, pero nosotros en el obeso, por el diámetro del cuello, tienes que colocar algo posterior y en rampa, como tú me dices, para poder dar mayor visualización de la vía aérea. Okay. Uh-huh. Ya, la última, pequeñita. ¿En qué momento quizás tú viste, no sé si tienes residentes asistenciales, pero ¿en Sí. qué momento viste que tus residentes moviendo un poco la mano con el ecógrafo, quizás después de 8, 10 o 12 pacientes, ya viste una cierta destreza que te dejó un poco de seguridad para que ellos ¿Sabes que nosotros nos hemos hecho amigos del eco? Nuestra realidad es diferente. Yo paso en Loja, hice mi posgrado en Guayaquil con un eco ahí que realmente nosotros lo usábamos mucho, hasta incluso lo dañamos, yo vivo en el posgrado, y venir a No una digas ciudad eso. donde no había estos recursos, nos costó mucho conseguirlo. ¿Qué tenemos actualmente? Nosotros tenemos actualmente un eco que el servicio de imagen no lo quiere porque ya no le sirve. Y lo utilizamos bastante. ¿Por qué? Porque no tenemos el acceso a una radiografía inmediatamente. Con el eco nosotros comprobamos cómo está colocado el tubo endotraqueal, que incluso se describe. Buscamos los anillos traqueales, la hiperecogenicidad, movemos el tubo y vemos si es que está adecuadamente colocado para la traqueostomía y para los accesos vasculares. Actualmente prácticamente nos guiamos en eso para colocar vías centrales, catéteres de hemodiálisis. Y creo que a la final vas moviendo la mano y ya lo maneja desde el residente que va 3 meses como que el que va 1 año. Ok. Gracias, Mari. No sé si alguien tiene una pregunta. Si no, le daríamos paso a Ricardo. Últimos 20 segundos. ¿Alguna pregunta? Gracias, Mari. De verdad quiero agradecerte pues tu participación. Para mí es muy plena tu participación. Me encanta que me puedas dar la mano en esta idea y a futuros planes, ¿no? Gracias, Mari. Gracias, Julio, un gusto. Bueno,
continuamos, pero bueno, sabrán que el esperado doctor Ricardo Jáuregui Solórzano, especialista en medicina intensiva, Universidad de Cantabria, en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España. Intensivista del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil, Las Palmas de Gran Canaria, España. E intensivista de la Clínica Hospital Roca, Gran Canaria, también en España. Con estilo hippie. Muchas gracias por la presentación.